El viejo que compra carne. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. En 3 minuticos empezamos, doctores. Buenas. Antes de empezar, mis doctores, les voy a recomendar que si no tienen unos audífonos para esta clase, ubiquemos unos audífonos porque los vamos a necesitar para escuchar mejor. Bueno, mis doctores. Sí, señor. Sí, señor. Señor.
Bueno, doctores, buenas noches. Al Buenas noches. al grupo de WhatsApp y en la plataforma subí una jurisprudencia. ¿La observaron o ya se dieron cuenta de que obra en alguna de estos dos, de estos dos registros, de estas dos plataformas? ¿Ya se dieron cuenta? Sí, señor. Vale. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. doctores, el objetivo es que mañana hagamos un taller sobre esa sentencia. Y de hecho no va a ser un taller, voy a hacer unas preguntas sobre esa sentencia. Esta ya no va a ser taller, voy a preguntar sobre esa sentencia. Y ese va a ser nuestro examen final. Y pasado mañana, pues, aclaramos algunas dudas sobre la nota definitiva y hacemos, pues, la clausura de este módulo. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Vale. señor. Claro que sí, profe. Esta sesión, a ver, les voy a comentar. Yo soy egresado, si ustedes pudieron darse cuenta, yo soy egresado de la Universidad Libre, tanto Universidad en Libre. pregrado como en maestría. Uno de mis profesores, de mis buenos profesores, uno recuerda a sus buenos profesores, fue el doctor Dagoberto Charri Rivas. Yo, pues, les voy a compartir una pequeña charla que él hace sobre los indicios. Les voy a compartir ese video. El hombre habla muy sabroso, de hecho la conversación es muy amena. Por favor, prestémosle mucha atención. Ya ahorita les voy a compartir la pantalla y arrancamos. ¿Listo, mis doctores? Ok, profe. Sí, señor. Sí, señor. Así, Jorgito, gusto verte. Tenemos otra cosa de todo el cuento. Pero toca. Sí, bueno, muy bien, gracias. Yo sé que no siempre el tierra es terrible. Lo amo con toda esa razón.
Entonces, pero que nosotros tenemos este proceso, eso es un simple aquí estamos de todo, arrancamos a las calles, como siempre, silencio. Muy buenas tardes. Primero el doctor Jairo Parra se excusa porque tiene un compromiso académico a esta misma hora en la Universidad Libre, entonces transmito la excusa que él presenta. Vamos a abrir la sesión, la jornada de hoy, y el siguiente es el orden del día. Primero saludo a los asistentes, como lo acabamos de hacer, un saludo para todos. Lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, conferencia a cargo del doctor Dagoberto Charri Rivas. El tema, los indicios como medio de prueba. El doctor Dagoberto Charri es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Económico de la Universidad de los Andes, en Derecho Administrativo de la Universidad Externado, magíster en Derecho Penal de la Universidad Externado, en Derecho Penal y Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España. Ha sido como juez de la Corte Constitucional, como juez del Consejo Superior de la Judicatura, docente de universidades en posgrado, entre ellas la Universidad Libre Católica Sergio Arboleda, entre otras. Cuarto, participación del público. Y quinto, clausura, después de escuchar las intervenciones. Ese es el orden del día, entonces momento a los miembros del instituto, la aprobación. Vamos a leer el acta anterior, acta número 8 del 14 de junio del 2017, siendo las 6 de la tarde del 14 de junio de este año. Se reunieron en la sede del Instituto Colombiano de Derecho Procesal los miembros del mismo, previa convocatoria del presidente doctor Jairo Parra Quijano, y se desarrolló el siguiente orden. Llamada lista contestaron los siguientes miembros: el doctor Luis Alfredo Barón, Jaime Bernal Cuellar, Luis Felipe Botía, Dagoberto Charri Rivas, Magda Isabel Quintero, Miguel Enrique Rojas. Se excusaron los doctores Ulises Canosa Suárez, Horacio Cruz Tejada, Euripides de Jesús Cuevas, Juan Carlos Naisí, Marcel Silva Romero. Se le concedió la palabra al doctor Juan Diego Manjarres García con el tema dinero, tecnología y prueba indiciaria, una mirada a la responsabilidad civil de los bancos en el fraude electrónico. Una vez terminada la conferencia, se formularon preguntas y concluyó a las 7:15 de la tarde. Someto la aprobación de los miembros de la lectura del acta anterior. El siguiente punto es la conferencia a cargo del doctor Dagoberto Charri, una persona supremamente brillante en todas sus intervenciones. Ya la hoja de vida fue leída, entonces concedemos la palabra al doctor Dagoberto Charri hasta por una hora. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta muy sucinta disertación sobre el más útil, necesario, trascendente e importante medio de prueba, que es el indicio. Su importancia contrasta con la manera efectuosa como se enseña en la Universidad Colombiana este trascendental y muy útil medio de prueba. El punto tiene su nacimiento en que muy pocas normas se refieren al medio de prueba del indicio. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, solamente los artículos 248, 49 y 50. Y en el Código General del Proceso solamente 240, 41 y 42. Para no decir que en la Ley 906 de 2004 no se menciona el indicio por parte alguna. Y para recordar que la Ley 600 del año 2000, el artículo 284, 85, 86 y 88 se refieren a la materia. Es decir, que encontramos inexorablemente una contrastación numérica e indiciaria propiamente dicha en los tratados de derecho procesal, cualquiera que sea su especialidad, que se quedan cortos, mirando nosotros que, por ejemplo, en el testimonio hay una serie de normas continuadas en el tiempo,
que dicen a uno hasta la manera como debe lucir la corbata para poder empezar a exponer frente al juez de la República. Es tan importante y tan trascendente el medio que vamos a repartir estos documentos aquí en lugar de estarlos examinando, sino que se los lleven, porque también hemos traído para entregarles un número de 20 o 30 obras que deben conformar en la biblioteca de ustedes a partir de esta propia noche. La construcción de la concepción del indicio para que dialécticamente siga siendo lo primero, en lo primero que es justicia y la equidad. Ahí reza una cosa importante, que es una obra de Sófocles, que dirán ustedes poco tiene que ver con el derecho procesal civil o penal o laboral, otro siglo. Sófocles es uno de los grandes creadores de la tragedia griega, el dolor inmenso convertido en una lección de vida cotidiana. Y allí habla justamente quien naciera en el 496 hasta el 906 antes de Cristo de los indicios. Le pregunta a Yocasta, su esposa y su madre, a la vez, si hubiera siquiera un indicio que me permitiera a mí explicitar las razones que me asistieron para que mi padre Layo resultara asesinado por mí, yo tendría una forma de comentar estos hechos que trascienden mi vida privada. Y por supuesto esto es trascendente y entonces allí empieza la razón y la importancia y la trascendencia del medio de prueba que hablaremos y explicitaremos en la tarde de hoy. Todos los procedimientos del mundo hablan del indicio como medio de prueba, incluido el italiano, a partir de la cual reflexión de tipo exponencial surgió una escuela en ese país importante en materia procesal que arranca con Eugenio Florian, Leo Rosenberg, Silvio Ranieri y una serie de autores que dijeron el indicio no es medio de prueba, sino objeto de prueba. Ese hecho trascendió en la vida nacional. En el Código de Procedimiento Penal, al decreto 2700 del año 91, el artículo 248 decidió, por razón de un distinguido funcionario que hoy ocupa el tercer grado en la Fiscalía General de la Nación, que se eliminase el indicio como medio de prueba. ¿Cómo logró este distinguido hombre nacional tal forma de acabar con este medio de prueba? Muy fácil. Llegó de Italia y todos los italianos vienen entonces dentro de la concepción de que el indicio no es medio de prueba, sino objeto de prueba, porque ahora miraremos dónde está el engaño filosófico y discursivo para el aspecto. Pero como era fiscal delegado ante la Corte, logró que lo nombraran en una comisión, óigame bien, de estilo, para buscar que las palabras y los verbos y los tiempos pudieran coincidir. Y entonces dijo lo siguiente: son medio de prueba, dijo él, en la comisión de estilo, y no un estilo para derruir la grandeza del indicio. ¿Qué dijo él? Son medio de prueba el testimonio, la confesión, la inspección, la peritación, los documentos. Punto seguido. Los indicios se tendrán en cuenta en el momento de valorar los medios de prueba. De ser medio de prueba lo pasó a ser un instrumento para verificar el poder disuasorio de los demás instrumentos para convencer a los funcionarios públicos. La situación hizo tal trascendencia nacional que todos los abogados que en este país fungían en la defensa de los derechos de los hombres frente a la jurisdicción nacional y que habían perdido el pleito con base en prueba indiciaria, iniciaron un proceso de recurso extraordinario de casación para decir un falso juicio de convicción: el indicio no es medio de prueba.
Vinieron los estudios, los trabajos, las explicaciones, una serie de ubicación de situaciones para tratar de defenderlo, atacarlo, hasta que se produjo una sentencia de casación trascendental, histórica, visionaria, que es una sentencia del 23 de octubre del año 92, magistrado ponente el doctor Gustavo Gómez Velázquez, todavía asesor de la Fiscalía General de la Nación, después de haberse pensionado, porque es un hombre brillante, un extraordinario expositor, y dijo lo siguiente, y ahí empieza ahora sí el contenido de mi resumen. Quien afirme que el indicio no es medio de prueba, no tiene más sino una audacia argumentativa y una insensatez mental. ¿Qué quiere decir eso? Que no le quiso decir lo que se merecía él, sino que se lo adornó a la manera espectacular de un gran orador como el maestro Gustavo Gómez. Audacia argumentativa e insensatez mental nacida de la consideración del hecho protuberante de que en todos los códigos se trae las normas pertinentes para el indicio como medio de prueba, primero. Y segundo, muchas decisiones de tipo eminentemente provisional se toman en la jurisdicción penal colombiana en los distintos sistemas a partir de indicios graves, dos indicios graves, dice la norma. Por manera que no era posible, ni aun con la inteligencia y la sapiencia del que venía allende la frontera, eliminar de un tajo sobre pretexto del estilo y las formas y la concordancia, la grandeza del indicio como medio de convención. Punto 2. ¿Cómo hicieron para liquidarlo entonces de la ley 906? Porque en la ley 600, que era el Código de Procedimiento Penal, estaba vigente el indicio. 284, 85, 86 y 87 como medio de prueba. Pero entonces no aparece en la ley 906 el medio de prueba. Tampoco aparece la confesión. Porque quienes estaban redactando tendrían seguramente algunos otros miramientos y fijamientos respecto de los medios de convicción. ¿Qué se propone la jurisprudencia que he puesto a consideración de ustedes en vez de que la lean aquí, la tienen copiada ya? Es mirar cómo a partir de esa ley 906 de 2004, las sentencias sucesivas y reiteradamente fueron afirmando que el indicio seguía vigente y supérstite en la ley 906 del 2004. ¿Cómo se hizo para hacer esa precisión y ese alcance? Muy fácil. Se remitió primero al artículo 275 de la norma penal que dice objetos materiales de prueba y evidencia física. Y todos son indicios. Indicios de huellas materiales, que son trascendentales en la vida del derecho, cualquiera que sea la rama y la especialización. Si el indicio es una huella, una impronta, oígame bien, un antecedente que queda impreso de las actuaciones de los hombres, no podría haber ninguna conducta que se mantuviera, oígame bien, sin sanción, si este medio de prueba funcionara conforme lo prescriben las normas y la técnica. Esos indicios de huellas materiales que trae la gran división del derecho procesal y la materia probatoria tienen que ver con cosas elementales como son, primero, los instrumentos con los cuales se delinque o se transforma la realidad nacional. ¿Quiere esto decir entonces que los instrumentos son múltiples y variados porque son formas de la conducta de los hombres para violentar la principalística universal y la propia ley sustancial y material? Entonces, un instrumento, un arma, cualquiera, el veneno, cualquiera de esas formas son indicios. 2. Objetos abandonados en el lugar de los hechos. Pareciera en principio que estamos hablando solamente del indicio en materia penal, no es cierto.
Ahora hablaré de los 38 indicios que en materia civil permiten que el juez del circuito especializado en esta materia declare que la insolvencia de los hombres en este país, artificial y artificiosa, es para eliminar el pago de obligaciones que tienen contraídas, especialmente para burlar a sus cónyuges, a sus esposas, a sus concubinas, a sus queridas, a las que realizan la posibilidad de la transformación del hombre sobre la faz de la tierra. De eso vamos a hablar ahora, porque en todas las áreas del conocimiento brilla con luz propia y se levanta en esto el indicio para meditar las circunstancias que permiten definir los conflictos. Volvamos entonces a los indicios de huellas materiales del 275 del Código de Procedimiento Penal vigente. 2, 3. Los rastros, que no son las huellas. Los rastros es la bota implantada, la bicicleta utilizada, el automotor que pasa por encima de la víctima. Y por supuesto los líquidos, no solamente las lágrimas. El llanto también produce un marcador genético importante. El semen, la sangre, todos son herramientas para determinar si una persona actuó o no en el escenario criminal. Y las huellas dactilares. De 7,5 millones de hombres que habitamos hoy sobre la faz de la Tierra, ninguno repite su marcador desde el punto de vista de la huella dactilar. No así con los elementos técnicos que tienen posibilidades hoy de repetirse los marcadores genéticos por razas, por presencias, por latitudes. Tiene que ver también con una cosa importantísima que se llama el modus operandi. Van a ver ustedes de qué manera el abogado puede defender a su cliente y el juez arrimarse al concepto de la equidad si maneja con certeza y con inteligencia toda la teoría y los indicios. Miren esto, que es muy importante. Modus operandi, las conductas delictuales bien especializadas. Uno oye esos de Odebrecht, incluidos los parlamentarios que ingresaron hoy por la puerta falsa al recuerdo de todos los colombianos, y van a encontrar que actúan de la misma manera para los mismos fines y que los bolsillos transparentes de los colombianos no tendrán posibilidad de hacer ninguna gestión frente a ellos que se apoderan a mansalva y sobre seguro de los dineros nacionales. Miren eso, la manera como se robaron los dineros en la Caja Agraria en el departamento de Nariño, luego en Bogotá, luego en la costa se hacía de la misma manera por los mismos canales para recibir, óigame bien, todos los calores y las temperaturas indispensables y la luz requerida, y así operaron y se fueron especializando, al punto que, óigame, una persona que comete un delito, por ejemplo, a base de seducción de la palabra, no permitirá nunca que le digan que usó violencia, porque la inteligencia de él está por encima de la palabra, está engañando a base de maniobras, con un discurso que utiliza de manera en que el hombre entrega sus activos y sus amores a través del grupo, de la palabra misma. De manera que es muy importante. Pero hay un indicio ahí que les quiero recabar con la mayor atención. Se llama cambio súbito de situación económica. Este es un indicio apropiado para estas calendas difíciles que tenemos hoy, cuando la corrupción nos cuesta 50 billones por año, 1 billón semanal. Y estamos utilizando toda serie de estrategias para combatir a los corruptos. Óigame bien en esto, que quiero acotarles. La causa de la corrupción o la corrupción tiene una hermana siamesa que es la impunidad. Y esa impunidad implica entonces que la justicia no realiza la labor ni resocializadora, ni siquiera la que genere la temeridad para seguir delinquiendo. Porque hay una cosa que se llama la lenidad ahora. Todos los bandidos salen por vencimiento de términos.
Y ahora están todos los grandes en sus casas torturados por sus esposas, mientras el país clama por la devolución de los dineros. Ese punto es clave desde el punto de vista de la filosofía general. Nadie sobre la faz de la tierra anda diciendo que es pobre. Todo pobre en este país será condenado. 2. Pero no solamente finge uno que tiene riquezas en exceso, sino que uno identifica a los hombres, doctor Parada Caicedo, mi compañero de la Universidad Libre, por la manera como fueron cambiando de automotor y de casas y de fincas los que egresamos de la Libre, que somos de primera y 2 y tercer rango social en este país. Pero tampoco podemos nosotros ocultar nuestra poca o mucha inteligencia que nos quede al final de la vida o al comienzo de la misma. Nadie repara que la inteligencia poca o mucho que nos tocó en suerte fue el producto de una población, de un acto horizontal de mi papá y mi mamá que nos entregaron gratuitamente la inteligencia que hoy podamos ostentar. Y entonces la batalla es por asegurar que tenemos más riqueza y más inteligencia, y entonces hacemos cursos sucesivos de especialización. Algunos hablan del lavado de los títulos. Cuando uno le toca emerger como profesional de una universidad que tenga poca monta nacional o internacional, entonces se va a una que sí la posea para obtener un título que uno seguirá nombrando permanentemente, olvidando injustamente a la universidad que lo forjó del estilo de vida y grandeza en el alma. Ese cambio súbito de situación económica sí que cabría examinar ahora en esta hora de tinieblas para el país. Pero fíjense una cosa importante, ese es apenas el inicio de cambio súbito de situación económica que está presente en todos los actos y que desde luego es un requisito en la manera como se subdivide el indicio. No hemos definido el indicio todavía, pero el indicio es un hecho, un acto debidamente comprobado, del cual se infiere el hecho investigado con base en las reglas de la lógica y, por supuesto, las reglas del conocimiento, que se llaman imperativos sociales. Esa es la circunstancia. El hecho, todos dicen, debidamente probado en el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, y luego las reglas de la lógica y las reglas de experiencia. La lógica no es la sabiduría misma, doctores, señoras y señores. La lógica es poder obrar de acuerdo a la naturaleza de las cosas. Que su conducta sea envidiable por razón de que se ajusta a los modelos sociales, inspira transparencia, confianza, seducción. Pero lo de fondo aquí es el problema de las reglas de la experiencia, doctor Forero. Todo el mundo habla de eso. Y pienso que deberían acreditarse para poder acceder a los cargos públicos que tienen que ver con el derecho y para la defensa de las personas en este país. Las reglas de experiencia son muy complicadas. Las reglas de experiencia podríamos decir nosotros que son las apreciaciones que vemos diariamente y que nacen desde luego de la costumbre. La regla de experiencia podría ser lo que generalmente ocurre en hechos análogos o en situaciones similares. Pero pregunte a cualquiera donde vayan que les cuenten de una regla de experiencia que determinó una decisión jurisdiccional o un cambio de jurisdicción para que vean que muy difícilmente lo traen a colación. Ahora les digo una regla de experiencia, por ejemplo, esta de la Corte. Una dama es violada en este país donde no tienen defensa las mujeres de Colombia. Por supuesto, pasa por una calle semivacía, la asume un bellaco y la viola. No hay delito más grave sobre la faz de la tierra contra una mujer que una violación. Marcará el resto de su existencia. Pero 2, termina el espectáculo grotesco de la violencia contra la mujer y va y se encuentra con el hombre amado cuya sonrisa destruye el pasado doloroso. Y oiga lo que ocurre, se van y hacen amor.
Y ella dice que alcanza el éxtasis emocional y se levanta en la punta de los pies para demostrar la grandeza del acto horizontal. Y miren esto. Dice el defensor del Señor que se indican del acto que es contrario a las reglas de experiencia que una mujer accedida a la fuerza pueda tener éxtasis emocional minutos después. Y dijo la corte, no es cierto. Esa no es una regla de experiencia. El amor está por encima de la indecencia. El acto afirmativo se logró mediante el éxtasis porque ella cree en el derecho a amar, que es la más grande concepción de la vida. De manera que no es fácil manejar las reglas de experiencia. Y dos, para que mostremos el ejemplo y la importancia del indicio en estas materias. En la Drummond, en el departamento de La Guajira, doctor, usted que es guajiro, que ahora comentábamos minutos antes de la inmensa posibilidad turística que tiene esa zona abandonada donde los niños mueren de hambre, porque los políticos se quedan con el dinero. Óigame bien, una volqueta que tiene 80 toneladas, hay que subir en escalera. Viaja una mañana con las 80 toneladas, llueve intensamente y hace un calor terrible. Se produce un accidente, la volqueta se aproxima a un extremo, se vuelca y asesina a unos campesinos que estaban en la retirada allí yaciendo. Vienen la demanda y condenan al señor porque el compañero de él, que era especie de compañero que lo guiaba y lo horizontaba y que le ayuda. Entonces dijo, la explicación que dio el conductor es que vi a lo lejos un carro, me orillé para dejarlo que pasara, se dio la tierra y yo me fui al precipicio. Dijo el que lo acompañaba, no es cierto, yo en la distancia no vi a nadie. Demanda el señor falso juicio de existencia en la demanda de casación. Y entonces dice lo siguiente, no le preguntaron al señor testigo qué se veía a los lados de la volqueta. Y oiga lo que dijo la corte, allí no hay regla de experiencia violada por el juez, porque en esa temperatura, en esa distancia que se daba y con los vidrios cerrados, se hace una película que no deja ver a los lados absolutamente nada. Esa es la regla de experiencia y entonces no tenía por qué preguntársele qué se veía al lado, porque no se veía absolutamente nada. Mantuvo la casación, la condena y tuvo que pagar el señor que colocó a la gente en situación de indefensión. Esto para decir entonces que las reglas de experiencia son básicas para analizar entonces los indicios. Pero un gran problema es que el indicio es una, perdónme la grosería que voy a decir aquí, se requiere un grado máximo de ponderación, que es la forma superior de la inteligencia, para hacer conclusiones, deducciones, inferencias y conclusiones. No todo el mundo concluye, ni infiere, ni deduce. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que para poder crear los indicios tenemos que formar unas reglas de prevención. Por ejemplo, primera regla, no puede ser la relación y la inferencia nacida de una circunstancia puramente ocasional, puramente fortuita. Ejemplo, si yo voy caminando por una carretera adyacente al Monserrate y oigo una voz lastimera en el precipicio, no puedo dármelas de samaritano bueno e ir a mirar quién yace en su postrer gemido. Porque se me puede caer un documento que me identifique. Y a las 7 están allá los funcionarios, instructores de la Fiscalía y dicen, aquí estuvo Dagoberto Charri, vaya captúrenlo para que explique qué hacía a las 5 de la mañana, caminando en una zona inhóspita, reconocidamente peligrosa. 2. Falsificación de los hechos indicadores. Muy grave esto. Si ustedes recuerdan cuando asesinaron, por ejemplo, óigame bien, al doctor Galán, se inventaron aquí que una persona que estaba en la calle 19, Hasbun, era artífice y actor, Jubis Hasbun, y lo metieron a la cárcel los uniformados. Salió a los 3 o 4 años con una nota importante a esta altura del día y de la grandeza de este país. Varias veces lo quisieron sacar por vencimiento de términos y dijo, no salgo, o salgo convertido en un héroe nacional porque he sido
llevado a la cárcel y justamente o no salgo, y salió y nos tocó pagarle 3.000 millones de pesos por la privación injusta de la libertad. Pero 2, arregló seguido, murió. Y entonces nos toca pagarle ahora el dolor extremo a la viuda, que ya no miraba con buenos ojos amorosos al jazmín o al jazmín de que estamos hablando. Todo esto para demostrar que se pueden, óigame bien, falsificar los hechos indicadores. Y miren este ejemplo más ordinario. Yo sé que el doctor Parada Caicedo maneja un arma de dotación oficial para cuidar su vida en Mérida, pero que los días de fin de semana se va para la ciudad de Boyacá y entonces deja el arma, yo entro y la saco y llevo guantes. Produzco el homicidio de una persona y me he llevado una camisilla del doctor, la empapo en sangre de la víctima, voy y meto el revólver que tiene las huellas del doctor debajo de la cama y llamo al CTI. ¿Quieren salir en la prensa hoy, que no han salido en los últimos 3 días? Vayan y averigüen que mató a fulano de tal, el arma está debajo del colchón y ahí está la camisilla tinta en sangre. Y el señor doctor irá a la cárcel inexorablemente. Pero sobre eso les quiero hacer una advertencia. Hay una película que presentan mucho con Harrison Ford, que los que tienen servicio de esos que transmiten muchos fugitivos. Exacto. La van a encontrar, pero además compren películas. Debiera haber laboratorios de películas para enseñar derechos fundamentales a través del ejemplo vívido y sentido y apasionado de ir a una buena película. Harrison Ford se enamora, es un hombre famoso hoy porque se casó con una mujer menor que él, 35 o 40 años, que es recomendable para las leyes psicológicas de contraste. Miren esto. Se casa con ella y bella. Aparece muerta un día ella. Llegan los investigadores y entonces verifican que hay rastros de actividad erótica del doctor expandidos en la cama porque vivía con ella. En la zona pública de ella hay también restos que ameritan indiscutiblemente que haber sido poseída por el fiscal. Tercero, las huellas dactilares por toda el apartamento porque vivían juntos. Le inician el proceso y uno advierte que el señor no tiene salvación. Pero no les cuento el final porque pierdo la comisión por la recomendación de la película. Pero él no la mató y la teoría del indicio va allí a jugar una inmensa posibilidad libertaria de los hombres. Ando diciendo entonces como esta que hay que tomar precauciones para crear los indicios porque otra razón fundamental, doctores. Primera, el indicio es necesaria e inexorablemente prueba indirecta. Siempre lo será. Y algunos entonces han creído que por ser prueba indirecta, prueba menos. No es cierto. Vamos a mirarlo ahora. 2. El indicio no se practica. Óigame bien. Se construye. Y allí viene la inteligencia del defensor o del abogado constructor. Las pruebas recaudadas, hago una alegación de fondo para demostrar que esos instrumentos que son vestigios crean un indicio que puede generar la exculpación definitiva de mi cliente. O a la inversa, la condena también última. Entonces es muy importante, óigame bien, verificar que la prueba es por antonomasia, el indicio prueba indirecta. 2, los indicios se construyen, no se practican. 3, no se puede confundir doctores y doctoras 3 momentos o 4 de un mismo indicio con diferentes indicios para hacer una cadena indiciaria que justifique una absolución o una condena. Miremos este ejemplo, que es muy claro y muy preciso. Una persona ve salir rápidamente a B de su casa. Otra lo ve pasar por una calle distante, también apresurado, y finalmente ven a B o a A, que estamos diciendo, asumiendo un vehículo con mucho apresuramiento. Uno podría preguntar cuántos indicios hay aquí, y no faltaría que dijera que son 3, sino 1 que se llama de fuga. Pero si usted va a casación,
con teoría de los indicios, con el cuento de que hay cadena indiciaria, cuando son tres momentos distintos del mismo indicio, usted habrá fracasado en casación, que de paso hago una observación. No creo que en la historia de la sala penal de la Corte de mi país se han ganado 3 o 4 procesos por el recurso extraordinario acudiendo al manejo de los indicios. Porque ahora es lo que les voy a decir. Para poder manejar el indicio en casación en la sala penal de la Corte, tiene que tener en cuenta 3 elementos fundamentales. Primero, precisar el momento en que hizo eclosión o nacimiento el indicio que va a utilizar para impugnar la decisión tomada por quien, como juez, decidió condenar o absolver. Eso implica entonces, doctores, que tenemos que señalar el momento en que nace la prueba indiciaria o la prueba indirecta. Primero, la demostración de la existencia del hecho indicador que implica que puedo recurrir a cualquiera de los medios probatorios que se utilizan y podría ser allí entonces un enjuiciamiento sobre los falsos juicios que tiene la Corte establecida para que progrese esta acción extraordinaria. 2. La inferencia lógica. A veces hay alogicidad del juez en la inducción o hay absurdo deductivo y entonces no podría prosperar, pero tiene que precisar uno en qué momento ataca el indicio, si cuando nace o cuando infiere o concluye. Y 3, tiene que demostrar el poder suasorio de este medio probatorio. Si usted lo une, habrá fracasado. Generalmente se fracasa porque uno no tiene la prudencia ni la enseñanza en los cursos de casación para saber en qué momento fija el ataque que es necesario confrontar para poder ganar el pleito. Seguimos hablando aquí entonces de prevenciones y calificaciones previas para poder examinar. Hay una cosa que se llama el indicio de capacidad moral. ¿Qué significa eso? Que tengo propensión, gusto, inclinación, gozo cometiendo delitos, dispuesto estoy a violar la ley cuando se presente la ley para violarla. Óigame bien esto, entonces pongo este ejemplo aquí para que miren ustedes cómo el ejemplo es el que dinamiza el concepto que uno trata de impartir. En una ciudad como la de la costa, con todos esos problemas de la luz, a las 12 de la noche se va la luz y una dama es violentada en su casa, en su cama. Cuando ella pone la denuncia dice lo siguiente, mire que estoy hablando repetidamente de sexo, porque a esta hora es agradable hablar sobre el tema. Oiga lo que pasa aquí. La niña denuncia. Observó algo en el bandido, dijo no, porque llevaba la cara cubierta. Lo reconoció por la voz, dijo, no, dijo, esta boca es mía, no la dio. Perfecto. Muy bien. ¿Qué insinuó usted? No tengo idea, para eso le doy el dato para que ustedes procedan y espero que rápidamente establezcan cuál es el ya. Perfecto. Primera pregunta, llega un señor donde el fiscal y le dice, ¿usted está buscando quién violó a la niña? Fulana de tal, nos dijo, ¿cómo no? Estamos investigando exhaustivamente. Hasta las últimas consecuencias, que nadie sabe cuál es la última, ni siquiera la primera. Y entonces llega una persona y le dice al juez o al fiscal, según el caso, usted está investigando este hecho que es terrible, que denota una insensibilidad total en esta comarca. Pero aquí hay un tipo que tiene 4 delitos condenados por violencia carnal. Aquí están las sentencias, por favor. 248 de la Constitución, precedentes. Óigame bien, pregunto. Primero, tiene que investigarse al señor que le encanta violar las damas para no dar serenatas y no entregar regalos. 2, habrá un indicio allí que la definición del indicio es un hecho cierto. Aquí están las 4 sentencias. Si ese indicio es grave o es leve, y por consiguiente ameritará medida de aseguramiento, fíjense ustedes todas las posibilidades que emergen de un tratamiento como este que estamos nosotros aquí hablando. Hay indicio, hay indicio. 2, hay que investigarlo desde luego. ¿Dónde se encontraba a las 12 de la noche el día en que violaron a la dama? 3,
¿Será grave o será leve? Tiene que ser leve porque si fuera grave había peligrosismo. Ese señor debería estar preso todo el tiempo porque cada vez que en esa región, comarca, municipio o barrio violan a una persona, lo meten a la cárcel. Todo esto para prevenir las circunstancias en el manejo del indicio. A esta altura, déjenme los civilistas de decirles una cosa. No solamente en penal, donde más odio el trabajo que se cumple por parte de los expertos investigadores, sino que en civil hay un libro que tiene que, si no lo tienen ya, tienen que mañana ir a buscarlo, a copiárselo, para tenerlo como un trofeo y una victoria de las mujeres de este país. Se llama La prueba de la simulación, de Luis Muñoz Sabater. Ahí en el librito que les acabo de entregar, ahí está. Son 38 indicios para meritar de manera inequívoca que la persona se insolventa para burlar sus acreedores. Primero, el prestamista, el financiero, Avariento Angulo, cualquiera de ellos. Dos, a la persona que sufre un accidente, lo primero que le dice el abogado es insolvéntese, porque le van a embargar los bienes. Y oigan esto, todo hombre que se va a separar de su compañera inexorablemente en este país se insolventa previamente. Aquí hay muchas personas que van a ser parlamentarios de las que yo veo aquí porque tienen estilo, forma y manera y aman apasionadamente la política. Debiera una norma de decir lo siguiente: las transacciones que impliquen cambio de propiedad inmueble, y de inmueble también puede ser 1 o 2 años antes de la separación, deberán ser investigadas de oficio para que no se conculque más el derecho de la gente de mi país. Pero ¿cuáles son los indicios para demostrar que no tiene escapatoria, miserable? Primero, oiga, la necesidad, la causa singularmente. ¿Para qué se insolventa el señor? Para no entregarle los bienes a su cónyuge. Y todo tipo que se va a separar, oígame bien, aquí no hay ninguno de esos, por supuesto. Lo primero que hace es insolventarse porque la dama preferida a esta altura de la afección exige, oígame bien, antes de la entrega de la cosa, que se haga la tradición. Cuando el señor va allá, ya está totalmente insolventado. Punto 2, ahí hay una escena que todos conocemos. La dama se hinca frente al malvado. Mi vida toda te la dediqué a ti. Y se siente el tic-tac isócrono de llanto cayendo sobre el pavimento o el tablado. Luego ella se rehace, porque las mujeres son formidablemente inteligentes. Y le dice, bueno, pues si se va, se va. Y los bienes, dijo, ya los perdí todos. Y los niños, los 3, te los dejo a ti porque tú eres una mujer inmaculada. Críalos. Todo ese papel que estamos viendo aquí para significar... ¿Dio rabia? ¿Que lo limpiaron? 4 o 5. ¿Limpió a mamá? La mamá limpió. Uno se insolventa con una persona que se hace el plan a uno. Mía. Mía. Constante y mía. Es mía. Nelson. 2. La noticia. Óigame bien esto. Yo le cuento al señor o a la señora lo que vamos a hacer, para que ella entienda que tiene que regresarme los bienes, que me va a quedar con ellos. 3, el carácter y el hábitus que el tipo está enseñado a insolventarse, ahora que también los no comerciantes podemos insolventar, para no pagar. Hay una cosa que se llama la interposición, cuando existía la prohibición de que entre los cónyuges se dieran bienes o se vendieran bienes, porque se anulaban, ahora no. Entonces buscaban un tercero para hacer la interposición y poder garantizar la venta del bien. Oigan bien eso a mí. Tercero, una cosa que se llama la subfortuna. La dama hizo la reina de belleza, que ahora es promotora de una candidatura presidencial, dijo que había comprado un bien por 1.000 millones de pesos, perfecto, en buena hora. Su belleza sí lo cotiza. Valga, lo que pasa es que tendrá que decirle el instructor, el juez civil, muy bien, 1.000 millones de contado, yo como no he contado este doctor. ¿Dónde los tenía depositados, mi querida reina?
no sería debajo de la cama, porque hubiera muerto asfixiada. Nada corrompe más los pulmones que el olor del dinero, porque es el estiércol de las bestias, dice la Biblia. Aquí estamos hablando es con Biblia en mano también, no solamente con códigos. Y entonces, óigame bien lo que dice. Yo los tenía repartidos, mamá tenía tanto, y va contando un cuento a ella para demostrar que no es cierto que pagó 1.000 millones de contados. Cuénteme qué actividad productiva, no reproductiva, su señoría ejercía. No, pues, no era una cosa muy importante, iba echando unos cuentos, que la cooperativa allá en el barrio, un poco de cosas de esas que no demuestran absolutamente nada, sino que no tuvo nunca la plata. Pero vayamos a lo del precio. Precio un bilis, precio irrisorio. La cosa que vale 1.000 millones la ponen por ciento, que pagar impuestos y no hay compraventa real. Precio, óigame bien este, confesus. Declaro que recibí a satisfacción los 1.000 millones de pesos de la reina. Y precio un diferido. Me paga en 150 años la plata que le presté para comprar la finca de contar. Todos son hechos que, examinados con una inteligencia normal, uno encuentra que no son posibles. Pero además hay una cosa que se llama la compensación ahí mismo, como indicio grave. Y a usted le pagaban 1.000 millones o 35 o 40 millones por andar promocionando este candidato, y no solamente por la promoción. Yo he llegado bien vestida y decía, aquí viene el Salvador próximo de Colombia y de América. Él refleja todo el estado de ánimo de los 49 millones de colombianos que merecen lo mejor todavía. Y he hecho el cuento, decía, pero por eso le pagaban 36 millones. Había algunos actos de compensación adicionales que no puedo compensar por la dureza de la declaración. Y la inversión, el que recibió los 1.000 millones, ¿dónde los llevó? Miren cómo se va hundiendo todo un proceso probatorio para que inexorablemente caigan los bandidos. ¿Dónde metió? ¿En qué banco? ¿En qué institución financiera depositó los 1.000 millones? Llevamos ahí 10 indicios ya. 11. La retención o posesión. El que compra un bien, lo primero que va es a recibirlo. Se va con su familia, ese ya se lleva a su señora, la retrata frente a la portada de entrada de la casona nueva. Y le cambia el nombre. Antes se llamaba El Último Esfuerzo, ahora se vaya Villa Inocencia o Villa María. 2. El tempus y el locus. El lugar es el más distante del pueblo donde vive para que no se sepa. Y el tiempo es el último minuto de las 5 de la tarde, a que el secretario dijo, lo espero hasta esa hora, porque el lunes paso ya la orden de embargo y secuestro de bienes. La insidia, indicios que vemos todos los días, porque una cosa que les quiero advertir, en el indicio no hay nada artificial. El indicio es la vida misma elevada a norma. Todo lo que estamos diciendo aquí ocurre, pasa y lo sabemos. El silencio. Del silencio depende el éxito. Pero luego hay una cosa importante que llama la preconstitución. Miren la belleza del libro de Luis Muñoz Sabaté. Me busco el mejor abogado del sitio y el mejor contador público para armar la trama, como dicen ahora los especialistas de la corrupción, la trama de los dirigentes políticos de Cundinamarca para cambiar el destino de los inmuebles para hacer ganancias increíblemente altas. Oigan bien este punto. Entonces, para que no quede una sola endija por donde pueda colarse una acción civil de restitución de los bienes. La preconstitución y la provisión. Esta es muy buena. Yo siempre voy a tomar provisiones. Óigame bien. Hombre previsivo vale por 2, dice la filosofía popular. Puede ser por 3 o por 4. ¿Qué tengo que hacer yo? Como hay una cosa que se llama la dominancia, ella afirma todo lo que yo le ponga. Entonces ahí le meto 2 o 3 letras de cambio en blanco, o pagarés. Y cuando se viene el proceso de separación de bienes, y por supuesto la terminación de los efectos matrimoniales, entonces yo lleno las letras, meto al ejecutivo y paralizo el proceso de familia. Y entonces, ¿qué hace el abogado que la está defendiendo? Me inicia un denuncio a mí por falsedad ideológica. Termino con 12 años de prisión y el señor se queda
con los bienes de mi mujer y con ella también. Esta es una armazón importante para decirles que en civil también opera el indicio de manera absolutamente extraordinaria. Digamos dos más para pasar a utilizar los últimos minutos que nos quedan. Uno que es trascendente es una cosa fundamental que se da en esto que es la incuria, la dejadez. La persona que la demanda para que reintegre bien dice, bueno, arreglemos esta vaina, páguenme los impuestos que yo he consignado y el tiempo que le administré y terminemos esto. Y otra una cosa que es fundamental, la inercia. La inercia es una cosa que carcome este país. Es el movimiento cuando cesa el impulso de motor. Eso que hacíamos nosotros cuando teníamos un carro muy viejo. Y entonces cuando empezamos a descender para bajar a Girardot, apagábamos el carro allí en el municipio de donde nació el gran corredor del departamento de Cundinamarca, en el Sumapaz, en Fusa. Entonces yo apagaba el carro en Fusa y lo volví a prender en Girardot para ahorrarme la gasolina, que era vital para mi subsistencia. Ahora no se puede hacer eso, doctor, porque como ahora son eléctricos y electrónicos, si usted apaga, se precipita el precipicio. Pero miren eso entonces. Le quería decir algo sobre que Grupo de indicios que van a fundamentar procesos trascendentales. Digamos cosas finales sobre esto. Hay quienes dicen que el indicio no es medio de prueba, como son los italianos, sino objeto de prueba. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fórmense esta película que está en los datos que decimos aquí. Un hecho conocido que está probado. Para probar el hecho, decíamos, se puede recurrir, decíamos, a cualquier medio de prueba. Pero después va la inferencia lógica, luego van las reglas y finalmente el hecho discutido o hecho que está siendo materia de averiguación. ¿Qué es lo que confunden los italianos? Un hecho con la totalidad. Un elemento de la cuadratura esa por todo el hecho que es una muy grave falla de argumentación jurídica, confundir la parte con el todo. Lo que es objeto de prueba es el hecho indicador, pero el medio de prueba es el conjunto de los cuatro elementos que lo integran. Y viene un punto final aquí. Otros dicen indicio o, óigame bien, que es trascendental y está en el artículo 66 del Código Civil. Llámase indicio o presunción, dice la norma. Hay un gran error, terrible error. El indicio no tiene nada que ver con la presunción en los siguientes términos. La presunción es un juicio lógico que hace el legislador con base en las reglas de experiencia que dicen uno cómo ocurren los hechos en la vida real. Ese indicio tiene reserva legal, no lo puede hacer sino el Congreso de la República. Luego, nada tiene que ver con el indicio. Esa presunción puede ser juris et de jure o disputando. Se admite prueba en contrario o no admite prueba en contrario. En el primer caso, el hecho será siempre cierto y en el segundo, temporalmente cierto. Pero no es a esa que quiero referirme, sino a la presunción de hombre, presunción judicial o una presunción que aparece por el ejercicio de la función jurisdiccional. Cuando el juez dice, el señor fue autor del homicidio que aquí se investiga, hace una presunción, él, el hombre, el juez, para finalmente dirimir el conflicto. De manera que esa presunción tiene algunos símiles que ver con el indicio. Miremos esto. Cuando yo voy a crear el indicio, que es un prius, yo creo un indicio porque el arma homicida, dijo balística, es una AK-47. Démosle dignidad ahora por motivo de la paz. AK-47. Perfecto. Y entonces allanamos al sospechoso y ahí está el AK-47. Con el tiro disparado que dice balística fue el que produjo la muerte. Yo tengo la obligación de pensar que probablemente ese es el autor del homicidio. Esa es una presunción de hombre, la presunción judicial. Pero es un plus, es para poder adelantar la investigación contra la persona que guarda el fusil. Pero cuando yo termino el proceso o el incidente o la sección, vuelvo a valorar pruebas. La función del juez es valorar las pruebas, determinar su poder suasorio, dice la fórmula que hemos citado aquí. Entonces el juez valora las pruebas y dice,
los testimonios, los indicios, vuelve a valorar todos los medios de prueba, incluido el indicio. Me convencen y por consiguiente condeno al señor a 55 años de cárcel. ¿Qué pasa aquí? Que la segunda valoración de la prueba y la segunda inferencia que hace el juez es un posterius, cuando acaba el proceso o el incidente o la excepción. Pero son iguales la que hace el juez en el prius para abrir investigación que la que hace el juez cuando valora las pruebas. Lo induzco, le imputo este delito porque usted tenía guardada el arma, porque tenía el reloj del señor muerto, porque tenía títulos, valores, porque lo vieron esperándolo sentado y dejó la huella sobre el bien, porque tomaba agua mientras tanto o gaseosa, le sacan la impronta científica que corresponde al señor y porque le dio 5 millones a un testigo que envió para que se fuera del país. Carga dinámica de la prueba esta. De manera que todos estos aspectos nos están dando a conocer a nosotros la inmensa importancia que tiene el indicio. Óigame bien. Punto 2. Si hubiera reinado de las pruebas aquí donde alguien, debió ser ese Raimundo Angulo o yo no sé cuál, se inventó el reinado de todas las mujeres. Usted no puede ser reina porque usted hizo esto y esto, pero usted sí porque es amiga mía, porque algunos influjos que vienen de esa región así lo integran. Pero hablan de prueba reina, no hay un reinado de la prueba que yo sepa todavía, doctores. Quien tenga una nota juiciosa sobre el punto, le ruego interrogarme para precisar el concepto. No hay reinado de la prueba. Pero si hubiera algún día con Raimundo a la cabeza una pasarela de pruebas, el indicio diría adelante por siempre, luciendo sus garras y su espectáculo sensacional de inteligencia y de prudencia. De manera que esto para decirles que no hay reinado de las pruebas, pero pueden inventarse. Punto final para que pasemos a preguntas y respuestas. Les ruego a todos interrogarme. Esto va a ser muy breve, pero el interrogatorio me fuerza a ahondar en ciertos temas. Quiero decirles finalmente este punto que es clave en esta situación que estamos viviendo. Los indicios no son fáciles de manejar, como he dicho, requieren una muy especial formación en esta materia y tiene uno un problema final que es cuando llega la batalla en civil o el penal o el laboral a enfrentar, tiene que hacer una presentación ante el juez. El alegato de conclusión, usted va a convencer, oiga, a conmover, a seducir, así sea dama, el funcionario de la rama jurisdiccional. Entonces se empina, se levanta, mira fijamente a la concurrencia y lenta pero perceptiblemente va levantando la mano para decir, señor juez, vengo a defender a este grande hombre de una inmensa ignominia. En ese minuto tiene que pensar en varias cosas. Allí. Primero, la naturalidad con que usted cuenta el cuento que le contó su cliente. Aquí hago una observación final. Todo cliente que llega a la oficina de uno es reticente para contar los hechos. Entonces hay una frase bellísima del derecho italiano. Le dice Francesco Carneluti a su cliente que está ahí tratando de envolverlo y da vueltas y revueltas y le dice, a mí dígame la verdad, que decirle mentiras al juez, de eso me encargo yo. Aquí hay que tener esa claridad con los clientes para que no nos digamos mentiras. Pero mire, fuera del tono, la persona que no tiene derecho usa un tono magnífico, que se me pague, que se me llame a acordar que hagamos aquí unos puntos de convergencia. 2. Una conducta que puede ser oclusiva, omisiva o excitativa. Y excitativa es sin X, para que no nos vayamos a sobrepasar. Pero además puede ser mendaz y puede ser discriminante. Toda una teoría del derecho probatorio para poder sacar avante mi tesis montada sobre indicios. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Bueno, a continuación entonces pueden formular preguntas. Listo, doctores. ¿Cómo les pareció? Ya muchas cosas de estas las habíamos visto en clases anteriores.
Excelente, La doctor. mayoría Profe. ¿Recuerda el nombre del expositor? Qué pena. Él se llama Dagoberto Charri Rivas. Gracias, doctor. Dagoberto Excelente Charri Rivas. exposición. Él habla muy rico. De hecho, La mayoría de las cosas que dice el doc ya no las había detallado, doc. Estuve revisando los apuntes y casi que todo usted ya no lo había dicho. sí, ya lo habíamos planteado anteriormente. Pues de hecho son como los conceptos básicos que se manejan sobre indicio. Y es bueno que esa es básicamente las charlas que dan en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal sobre indicios. Y ya cuando ustedes mañana o pasado mañana deseen ingresar a ese instituto, es de derecho, es de procesalistas puros, pero de todas las áreas del derecho, ya no les va a ser ajenos muchos de los conceptos que hablen allá los expositores, porque ya los conocimos en este módulo de derecho probatorio. Y de hecho, pues este señor Dagoberto fue profesor mío en una o dos clases y uno siempre como profesor tiene algo de sus profesores. Él es una de las personas las que influyó mucho en mi forma de dictar clase junto con otros maestros, lógicamente. Entonces, doctores, démonos 5 minuticos de descanso, tomamos algo y continuamos a las 30, por favor. Profe, sí. Preguntas, tengo muchas. Claro que sí. No, hágamelas de una vez, Miguel, de una vez, si es tan amable. No, sí, va. No, pues sí, no, me da pena interrumpir el No, descanso. tranquilo, dígame, Miguel, no hay ningún problema. Pues yo también estuve haciendo algunos apuntes de lo que iba diciendo porque me pareció importante y bueno, para ir al punto. Habló sobre los objetos materiales que son huellas en los indicios. Uh-huh. Y que uno construye las pruebas, como usted ya nos había dicho. Por ejemplo, me quedaron algunas dudas, y es el modus operandi, por ejemplo, que se repite una y otra vez, pero al cambiar, él hablaba de momentos del indicio, y si hay un modus operandi, yo tengo en un indicio 3 momentos, por ejemplo, que se puedan ver, entonces, ¿cómo lo construyo? Si supuestamente un modus operandi que puede determinar que hay una huella del ladrón porque se repitió una y otra vez, ¿cómo lo construyo si él mismo habla de momentos del indicio? De 3 momentos del indicio. Uh-huh. Que inicia, el que argumenta prácticamente el indicio y luego lo concluye. Pero me queda la duda de cómo yo armo un indicio con un modus operandi cuando tengo 3 momentos de ABC. Uh-huh. Que era lo que le explicaba él de ese. Bueno, esa es una duda. Bueno, con respecto a lo que plantea el maestro Dagoberto, pues él dice lo siguiente, él lo encausa más que todo en casación por un error de hecho por falso juicio de existencia o un error de hecho por falso raciocinio. Ya esos términos ustedes los van a profundizar en su materia de procesal penal cuando estén estudiando casación. Pero él habla de 3 momentos del indicio y es lo que nosotros estudiamos sobre hecho indicador, nexo causal o inferencia razonable y hecho indicado. Y nos indica el doctor Dagoberto que se debe plantear en la demanda de casación es cuándo nace el indicio, cuándo el indicio nace, cuál es el hecho indicado, cuándo nació ese hecho indicado. ¿Por qué? Porque así como nos lo planteaba Abel, en ocasiones el hecho indicado es falso. Cuando hablaba de la cuestión del arma y de la camisilla untada con sangre. Entonces, en ocasiones, el hecho indicador nace con posterioridad a la comisión del delito, pero aún aunque nace con posterioridad al delito, existen otros indicios o existen otras pruebas, ya sean directas o indirectas, que tumban ese indicio. Entonces, por eso en casación se debe indicar no solo cuál es el indicio, sino cuándo nace y por qué está mal construido, básicamente, por qué el juez lo construyó mal
o por qué el juez dedujo mal ese indicio. Es lo que trata de indicar el doctor Dagoberto en su alocución. Es como eso, básicamente, Miguel. Estoy hablando con Miguel, ¿sí? Sí. Ah, listo, Miguel. Con Miguel. Otra cosa, pues No, él sí, hablaba de los porque en eso, materiales de prueba huellas. Claro, ¿por qué? Porque como en la ley 906 no aparece consagrado el indicio como un medio de prueba, como sí lo consagraba la ley 600 del 2000, pues la jurisprudencia dice, si el indicio no aparece, entonces, ¿qué diablos es una huella o un rastro? Pues claro que son indicios, porque la huella o el rastro no se pueden tomar como prueba directa, porque la prueba directa es aquel testigo que percibe por medio de sus sentidos los hechos materia de juicio. Entonces, si yo construyo a partir de una huella o a partir de un rastro, construyo una premisa que puede llegar a determinar que esa huella es de una persona que participó en el delito o que ese rastro me puede llevar hacia el probable responsable de la comisión del delito, pues eso es un indicio. Entonces, así no esté consagrada en la ley 906 como indicio, cuando la ley 906 nos habla de indicio o huella, está haciendo alusión a los indicios. Esa es la razón por la cual se le da cabida a los indicios en la ley 906. bueno, pero es que exactamente a eso me iba a referir, y a que él decía que según esa cadena de indicios, uno podría, cuando va a casación, determinar dónde va a mandar el ataque para hacer caer los indicios. Es decir, ¿señor? Para tumbar el indicio. Claro, que sea, digamos, el momento suasorio para atacar el indicio cuando hay una cadena. Pero sí, Cuando él habla de es que, cadena de indicios, nos está hablando es que en ocasiones parecen tres indicios distintos, pero es uno solo, y él lo habla es con el indicio de fuga o el indicio de huida, otros le llaman también indicio de huida. Y entonces dice, vio salir presurosamente a alguien de la casa, lo vio tomar un taxi. Entonces dicen, no, esos no son exactamente. los indicios, es uno solo. Todo eso hace parte de una fuga, porque la fuga es una sola, así parecieran tres indicios distintos. Algo así es lo que pretende hacernos ver el doctor Dagoberto. Que eso es lo que se llama indicio de hombre. No, el indicio de hombre es la construcción. Presunción de hombre, perdón. El indicio mental es la construcción mental que hace el juez al momento de proferir una sentencia. Bueno, ese no lo alcanzamos a ver, pero es bueno que, bueno, el indicio de hombre es la labor que hace el juez cuando valora todas las pruebas y dictamina que una persona es la culpable de la comisión de un delito. Todo eso es una construcción mental que también realiza el funcionario judicial, es lo que él denomina indicio de hombre. Que es digamos que es la presunción. No, porque el indicio es distinto a la presunción, porque la presunción es el racionamiento lógico que hace el legislador, como el indicio lo hace el intérprete judicial, el que tiene las pruebas, realiza el indicio, como la presunción ya está consagrada en la ley. Cuando hablan de presunción de juris tantum y juris et de juri. Bueno, profe, Acuérdense de las gracias. presunciones legales y de las presunciones de derecho, que las legales admitían prueba en contrario y las de derecho no admitían prueba en contrario. Sí, es hartísimo. Sí, claro, esto es todo un mundo, pero es bueno que empecemos a entrarnos a ese mundo poco a poco. Entonces, tomémonos un tintico y en 5 minuticos nos vemos. Gracias. Listo, profe.
cuáles son las
Bueno, Mónica, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta o alguna acotación a realizar? Hola, profe, buenas noches, pero no es del tema, profe. Si sería tan amable el artículo 455. Del Código Si de me Procedimiento, podría. ¿qué nos dice? Sí, profe, pues es que el tema como tal ya el profe lo había pues hablado, pero digamos, si sería tan amable, profesor, es que yo no entiendo bien la parte cuando precisamente nos habla del vínculo atenuado. ¿Mm? Ah, pero eso es la teoría del árbol del fruto envenenado. Sí, profe, si sería tan amable, si me puede explicar, digamos, ese artículo. Claro, eh, básicamente, Mónica, acuérdense que por regla general, toda prueba que se derive de una prueba ilícita también lo será ilícita. Esa ujú. es la teoría del fruto envenenado. Dice, si el árbol está envenenado, sus frutos también serán envenenados. Esa es como la regla general. Profe, es que no entiendo cuando dice, digamos, aquí dice, digamos, estoy pues, discriminándolo, ¿sí? Entonces, primero dice, la relación entre la prueba ilícita y el fruto se desvanece. Ujú. Entonces, el profesor dio un ejemplo, pero pues no, esa parte, si será tan amable, porque pues, digamos, la fuente independiente, pues yo sí la entiendo que precisamente dice cuando, digamos, cuando se... Esa plata era supuestamente de una factura, 500 de ahí, 600, pero que él retiró todo. Pues sí, chicos. Ya, ahora sí, Mónica, sigue. Profe, mire, por ejemplo, aquí de la fuente independiente se presenta que la prueba derivada que nació de la ilícita, ¿sí? Entonces, la prueba resultante se dio de manera legal, aunque de un medio ilícito. O sea, esa parte sí la entiendo y también tiene que ver cuando está en flagrancia, ¿sí? Cuando se materializa la flagrancia como tal, que eso lo encontramos, ¿sí? En el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, ¿sí? Que es la fuente independiente. Esa Aunque parte mira, sí la entiendo. Dime, profe. eso de la flagrancia, Mónica, lo dimos fue en un ejemplo. Ajá. Indicábamos que la fuente independiente, un ejemplo, era el típico caso de los agentes estatales que entran ilícitamente a un inmueble, ojo, ilícitamente porque no tenían ninguna orden, con el objeto de recaudar o de incautar unas armas de uso privativo de las fuerzas militares. Pero resulta que al momento de entrar ilícitamente a ese bien, que es una prueba completamente ilegal porque no tenía la orden del fiscal, encuentran un secuestrado y a sus captores. Entonces, ya no vamos a hablar que la fuente de esa captura va a ser un ilegal allanamiento, porque ese ilegal allanamiento lo que buscaba era recaudar unas armas, ¿no? Aquí capturan en flagrancia a un secuestrado junto con sus captores. Entonces, ese es el típico ejemplo de la fuente independiente, Mónica. Ese es el típico ejemplo. Se podrán presentar otros, pero ese es como el ejemplo con el que más fácil lo entendemos. Y con el vínculo atenuado, hablábamos que se da desvaneciendo por algunas maniobras que se van realizando con posterioridad. Decíamos que poníamos como ejemplo el hecho que una persona, ojo, poníamos el ejemplo de una persona que rendía un testimonio ante, ante el órgano investigador o ante los funcionarios estatales, y ese testimonio violaba derechos fundamentales. Por algún motivo viola derechos fundamentales ese testimonio, o también puede ser que se allanó mi teléfono se interceptó, mi teléfono es interceptado ilegalmente, ojo, mi teléfono es interceptado ilegalmente. Con base en esa interceptación ilegal, la fiscalía me cita a un interrogatorio o a una entrevista, y yo en la entrevista empiezo a ratificarme de ese conocimiento inicial que tenía el Estado por la interceptación ilegal.
¿no? Entonces mire que ya se va desvaneciendo ese vínculo, aunque la prueba era ilegal, claro que sí era una interceptación de comunicaciones completamente ilegal. Ya cuando ellos me llaman a la fiscalía, cuando el agente estatal me llama a la fiscalía, yo acudo y empiezo a narrar nuevamente todos los hechos que me van preguntando y ratifico toda esa información que había conocido el Estado en virtud de la inicial interceptación ilegal. Entonces, esa es como el típico ejemplo del vínculo atenuado, porque el vínculo ya no va a ser tanto la interceptación ilegal, sino el vínculo se desvaneció. ¿Y cómo se desvaneció? Con el hecho en que asistía a la diligencia que me citó la fiscalía, ya sea un interrogatorio o una entrevista, y empecé a ratificar todos esos hechos y esa información que se había obtenido inicialmente de manera ilegal. Ok, profe. Y otra pregunta, precisamente, no recuerdo ahorita el artículo, pero pues fue un tema que estuve estudiando y habla de, digamos, cuando hay el proceso como tal, cuando ya se ha realizado, ¿sí? Entonces, en ese momento las víctimas, ¿sí? En cuanto a la reparación no la aceptan. Entonces, ahí dicen en ese artículo, en el inciso final, dice que ellos no aceptan como tal esa reparación y que ellos pueden acudir a otras, digamos, a otros entes para poder solicitar esa reparación. Bueno, No sé si me hago entender, profe. esto no es objeto de este curso. Las víctimas tienen dos formas, y lo voy a explicar muy rápido porque pues no es objeto de este curso. Las víctimas tienen dos formas de buscar la reparación de los daños y los perjuicios que se ocasionen con un delito. La primera es un incidente que se denomina incidente de reparación integral, que se lleva a cabo una vez la sentencia está ejecutoriada. Si las víctimas no acuden al incidente de reparación integral, podrán acudir a la jurisdicción civil, a un proceso ordinario con el fin de que sean reparadas los daños y perjuicios. Si las víctimas no aceptan si hay un ofrecimiento y las víctimas no aceptan ese ofrecimiento, pues para eso se inicia el incidente de reparación integral. En el incidente se practican unas pruebas y con base en esas pruebas el juez falla. Si las víctimas están en desacuerdo con el pronunciamiento del juez, pues podrán hacer uso del recurso de apelación. Si no, pues se tendrán que ceñir a lo establecido en la sentencia que decide el incidente de reparación integral, Mónica. Profe, usted menciona que son dos. El primero se llama... Pues el incidente de reparación integral que se lleva al interior del proceso penal y la jurisdicción civil. Ah, ok, profe. Vale, muy amable. Vale, gracias. ¿Qué nos dice Yamile? Doc, de la pregunta que hizo Mónica sobre el vínculo atenuado, cuando se presenta, digamos, esa circunstancia y la fiscalía presenta, digamos, el hecho, ¿Cuál hecho? debe invocar, presenta la prueba, perdón, Sí, pero y trata de que sea... Teníamos dos, en el vínculo teníamos una prueba que es ilícita o ilegal y otra que se derivó de esa ilícita, pero el vínculo No, claro, la que se deriva del fruto envenenado, pero que se trata de que se valore como una prueba completamente independiente. La fiscalía debe invocar ese vínculo atenuado para que el juez lo valore, o el juez independientemente va a determinar si está atenuado o no. No, quien debe probarle al juez que el vínculo entre la prueba ilícita y esa nueva prueba es muy débil, es la parte, la fiscalía o la defensa, es la parte la que tiene que probarle al juez, porque el juez parte de la base que la prueba derivada de la ilícita siempre será ilícita. Las partes estarán en la obligación de demostrarle al juez que se da alguna de las tres excepciones, o el vínculo atenuado, o la fuente independiente, o el descubrimiento inevitable. Ah, vale, Doc. Vale, me queda claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, señor, sigamos, profe. Gracias. Listo. No, de mi parte no, Doc. Existe y un último temita que quiero que veamos, que se denomina el testimonio adjunto. Ojo, testimonio adjunto. Y ese testimonio adjunto se
o nació a la vida jurídica colombiana a raíz de algunas conductas que se llevaban a cabo al interior de los procesos judiciales. Por ejemplo, que el testigo se retractaba o cambiaba su versión con relación a unas iniciales salidas que tuvo ante los funcionarios estatales. Entonces me explico. Un testigo ha rendido una entrevista y llegado el día del juicio oral, el testigo cambia sustancialmente su relato, modifica o altera los hechos que narró con relación a ese mismo evento, los hechos que narró inicialmente en la entrevista. Entonces, les decía yo el día de ayer, ¿cuál se tendrá en cuenta? ¿La primera, la segunda o no se tendrá en cuenta ninguna de las dos? El juez, en su valoración, aceptará la incorporación de las iniciales entrevistas y las valorará en un conjunto. Entonces, se denomina testimonio adjunto porque no solo se tiene en cuenta lo indicado por el testigo en sede de juicio oral, sino también lo indicado por el testigo en las entrevistas realizadas con anterioridad, siempre y cuando ese testigo se haya retractado o haya cambiado su versión. Sucede también en otros eventos que el testigo se niega a responder algunas preguntas. El testigo le dice al juez, no, señor juez, no respondo la pregunta. Si el juez lo conmine, el testigo se niega. Entonces, en esos casos, pues nace esa figura del testimonio adjunto. Y pues indica que ese testimonio no se puede limitar única y exclusivamente a los dichos o a las manifestaciones que realiza el testigo en sede de juicio, sino que tiene que haber una mayor cobertura de ese testimonio. Y esa cobertura incluye las entrevistas que se hayan introducido, lógico, que se hayan practicado con anterioridad al juicio oral, para que el juez, en el evento en que el testigo se rehúsa a responder alguna determinada pregunta, acuda a esa entrevista que rindió el testigo con anterioridad y logre más fácilmente el esclarecimiento de los hechos materia de investigación o materia de juicio. En eso consiste, mis doctores, básicamente el testimonio adjunto. Más que todo se presenta el tratamiento del testimonio adjunto en materia de derechos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales que son víctimas menores de edad. ¿Por qué? Porque existe una figura en psicología criminal que se denomina la alienación parental. Esto es, que el niño ha sido víctima de una alienación mental. Y esa alienación mental se produjo desde el momento en que el niño rindió la entrevista hasta el día del juicio oral. Entonces, el niño en la entrevista, que la entrevista se practica pocos días después de haber sido perpetrada la conducta de la cual él sufrió, y él cuenta los hechos. Pero días después empiezan algunos familiares a alienarlo mentalmente, a decirle, mire, no vuelva a decir eso porque su padre o su padrastro puede ir a la cárcel y él es el que nos mantiene y bla, 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 y bla, bla, bla. Empiezan a lavarle el cerebro al niño. Eso se denomina una alienación parental para que el niño no se ratifique. Y el niño llega al día del juicio oral y empieza a decir que lo que dijo antes era mentira, que eso no ocurrió. Entonces ya el juez tomará no solo la versión que rindió el niño en sede de juicio oral, sino tendrá también en cuenta las versiones anteriores para establecer una probable alienación parental. Eso se denomina testimonio adjunto. Es una
una forma especial que contempla o le da una mayor cobertura al testimonio y no solo lo restringe a lo dicho en sede de juicio oral, sino que amplía ese espectro y cobija las entrevistas que el testigo ha plasmado con anterioridad. Listo, mis doctores. Quería que quedara claro el concepto de testigo adjunto. ¿Preguntas, doctores? Perfecto. Doctores, entonces lean la sentencia, por favor. Mañana hacemos el taller, que es las preguntas con relación a esa sentencia. Ese va a ser nuestro examen final. Y el viernes damos por concluido, hacemos una clausura con algunas preguntas y respuestas y la cuestión de las notas, que a ustedes también les interesa de sobremanera. Y nos vemos mañana, doctores. Muchas gracias por su asistencia y les deseo una feliz noche. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.